Libro Las aventuras de Sammy Arrendajo por Thor Burgess. Capítulo 20. Shatter recuerda algo. Shatter, la ardilla roja, estaba disgustado consigo mismo, con todos sus vecinos y con el mundo en general. Lo que quiero decir es que Shatter estaba muy molesto por algo. No había dudas al respecto. No podía haber nada alegre a la luz del sol ni nada agradable en el cielo azul. Y cuando alguien no puede ver la alegría en la luz del sol o para encontrar algo agradable en el cielo azul, hay algo mal en su propio corazón. Ese fue el problema con Shatter. Había mucho mal en su corazón. En primer lugar, estaba lleno de ira. Y la ira, ya sabes, quitará toda la alegría y el placer de cualquier cosa. Entonces, Shatter se encontraba mortificado. Estaba enojado y mortificado porque sabía que Sammy Arrendajo había demostrado tener un ingenio más inteligente que él. Así que tan pronto como pudo hacerlo sin ser visto, se deslizó en su nuevo hogar en la antigua casa de Drummer, el pájaro carpintero, en un manzano en el viejo huerto. Y allí se enfurruñó por el resto del día. Verás, Sammy Arrendajo lo obligó a ir a la casita de maíz del granjero Brown y conseguirle un poco de maíz a plena luz del día. Había escapado de ser visto por el chico el granjero Brown. Si no hubiera prometido conseguirle maíz cada vez que me lo pidiera, dijo una y otra vez a sí mismo, mientras se enfurruñaba en su casa en el manzano. Si tan solo no lo hubiera hecho. Y aún así no podía evitarlo, solo tenía que hacerlo. Ahora cuando quiera me obligará a hacer lo que hizo hoy y tal vez siempre lo sea. Oh no, me he metido en un lío terrible y tengo que pensar en una forma de salir de eso. Así que todo el resto del día pensó y pensó. Y cuanto más pensaba, más infeliz era. Shatter fingió que no se había atrevido a hacerlo, pero cuando Sammy insistió en que debía hacerlo, de repente comenzó a decir: lo traeré de ese almacén en el riel hueco al borde del maizal. Había un largo camino por recorrer, pero eso era mejor que el riesgo de ser visto por el chico el granjero Brown. Le tomó algo de tiempo, pero finalmente regresó con las mejillas llenas de maíz. Sammy Arrendajo fingió enojo porque había estado esperando mucho tiempo y gruñía mientras comía. Fingió pensar que el maíz no era tan bueno como el del granjero Brown. «No puedes», gritó Shatter en triunfo. «Prometiste no decirle a Shadow si cumplía mi promesa y te traje el maíz cada vez que lo pides, pero no dije de dónde lo sacaría». Y se rió entre dientes al pensar que había sido más listo que Sammy Arrendajo. Sammy se comió cada grano y luego se fue, pero mientras lo hacía, Shatter pensó que había escuchado algo muy parecido a una sonrisa. Lo hacía sentir un poco incómodo, pero no podía pensar en ninguna forma en que Sammy pudiera obtener lo mejor de él ahora. Así que pronto lo olvidó, y todo el resto del día pensó en el afortunado momento que estaba pasando. Capítulo 21. Sammy Arrendajo ayuda. Sammy Arrendajo no se había divertido tanto durante mucho tiempo como lo estaba haciendo a expensas de Shatter la ardilla roja. No, señor. Sammy no se había divertido tanto desde que tenía memoria. Verás, él y Shatter nunca habían sido muy buenos amigos y siempre se habían jugado trucos de mal gusto cada vez que tenían la oportunidad. Sammy no olvidó cómo Shatter había robado los huevos de Drummer, el pájaro carpintero, en la primavera, y luego le echó la culpa a él, de modo que todas las aves del viejo huerto lo habían expulsado, hasta que descubrieron quién era el verdadero ladrón. Sammy nunca había olvidado o perdonado esa situación tan cruel, y ahora él estaba en la delantera, se había desquitado. En el fondo de su corazón no quería ningún daño real para Shatter, pero le encantaba verlo asustado.
Su mayor diversión fue hacer coincidir su ingenio con el de Sharer. Ahora todo el tiempo había estado mascullando y quejándose del maíz que Sharer había traído de su almacén en la baranda hueca, en ese borde del campo de maíz. Pero Sammy había estado fingiendo. Sí, señor, simplemente había estado fingiendo. Verás, él había pensado en ese almacén antes de Sharer y pensó que Sharer no era muy listo por no haberlo recordado en primer lugar. Ahora que Sharer lo había recordado, Sammy se alegró, aunque fingió estarlo. ¿Y por qué estaba tan contento? Bueno, ya ves. Sabía que Sharer estaba muy sentido porque creía que había demostrado ser más inteligente que Sammy. Y todo el tiempo, Sammy vio otra oportunidad de demostrarle a Sharer que no era tan inteligente como él. Entonces, cuando dejó a Sharer, voló directamente al bosque verde y de allí al borde de los prados verdes. Sus ojos penetrantes buscaron en el bosque verde hasta que vieron a su primo, Blacky Cuervo. Sammy voló directamente hacia donde Blacky estaba sentado. Durante unos minutos hablaron juntos y luego ambos miraron hacia un árbol alto y solitario en el medio del bosque verde, en cuya parte superior había una forma negra muy recta y muy quieta. De hecho, si Sammy Arrendajo y Blacky el Cuervo no tuvieran ojos tan agudos, se habría parecido mucho a una parte del árbol. Era Roughleg, el halcón, que miraba a Danny, el ratón de prado. Sammy voló directamente hacia donde Blacky estaba sentado. ¿Lo harás?, preguntó Sammy. Yo no me atrevo porque creo que un arrendajo gordo como yo sería su buena cena. Yo lo haré, respondió Blacky. El viejo Roughleg nunca me molesta, pero será una gran broma. Está bien, respondió Sammy. Estaré cerca donde pueda ver lo que sucede. Y en eso, Sammy Arrendajo voló de regreso al bosque verde donde podía ver. En unos pocos minutos, Blacky el Cuervo voló cerca del árbol en el que estaba sentado Roughleg el halcón. En ese momento, Sammy escuchó la voz áspera de Blacky. Sammy sonrió. Era una señal y sabía que Blacky hizo lo que había dicho que haría. Luego, Sammy voló en busca de alguna nueva travesura con la que divertirse durante el resto del día. Capítulo 22. Sharer tiene un día terrible. Sharer, la ardilla roja, se sentía como él mismo, su descarado y desvergonzado yo, mientras se asomaba por la puerta a la luz del día. Sintió que había obtenido lo mejor de Sammy Arrendajo el día anterior, para asegurarse de que tenía que conseguir maíz para Sammy, pero no tenía que ir a la casita de maíz del granjero Brown. Sintió que había sido más inteligente que Sammy y el sentimiento lo hacía parecerse a él. ¿Quién hay tan inteligente como yo? Un genio más astuto nunca verás. Ahora, eso fue alardear y jactarse. Es uno de los hábitos más necios del mundo. Pero Sharer siempre fue un jactancioso y probablemente siempre lo será. Así que entró y salió de la vieja pared de piedra y dijo esto una y otra vez, mientras esperaba que Sammy Arrendajo apareciera. Esta mañana no había ido a desayunar a la casita de maíz del granjero Brown, porque estaba seguro de que Sammy vendría a buscarlo y sabía que tendría que irse, pero tenía la intención de ir a su propio almacén en la baranda hueca al borde del maizal, y allí podría comer hasta saciarse. Así que corrió y deseó que Sammy se diera prisa, porque estaba hambriento. Finalmente llegó Sammy y justo como Sharer esperaba, exigió el maíz que Sharer había prometido para él cada vez que lo solicitaba. Enseguida, Sharer se dirigió al maizal, corriendo a lo largo de las vallas. Siempre le gustaba correr a lo largo de ellas, y aunque estaba muy lejos, no le importó, porque era una mañana intensa y fría, y la carrera lo hacía sentir bien. Mientras corría,
Se reía entre dientes para pensar en lo inteligente que había sido al encontrar ese almacén, y era una forma de cumplir su promesa a Sammy Arrendajo sin correr ningún riesgo. Estaba caminando a lo largo de la cerca en el borde del campo de maíz y casi había llegado a la barandilla hueca donde había almacenado el maíz. Se detuvo para sentarse en una valla y jactarse una vez más. ¿Quién es tan inteligente? Él no terminó. En cambio, su lengua pareció adherirse al paladar y sus pequeños ojos negros parecían salirse de su cabeza. Sentado en un poste cerca de la baranda hueca, había una forma recta y negra que lo miraba con ojos crueles de aspecto hambriento. Era Roughleg, el halcón. Shatter dio un pequeño grito de miedo, dio media vuelta y comenzó a retroceder a lo largo de la cerca, lo más rápido que pudo. Al instante, Roughleg extendió sus grandes alas y navegó tras él. Shatter no había recorrido la longitud de 2 carriles antes de que Roughleg lo dominara. Con sus grandes y crueles garras extendidas, de repente se abalanzó. Shatter lo esquivó al lado inferior de la barandilla justo a tiempo. Roughleg gritó con desilusión, y ese grito tuvo un sonido tan feroz que Shatter se estremeció. Shatter dio un pequeño grito de miedo. Pensó que no volvería al viejo huerto que apenas conocía. Logró esquivar esas grandes garras, pero finalmente llegó sin aliento, cansado y asustado. Allí estaba sentado Sammy Arrendajo, esperando su maíz. Fingió estar muy enojado porque Shatter no tenía ninguno y amenazó con ir directamente al bosque verde y decirle a Shadow Comadreja dónde Shatter estaba viviendo. No había nada que hacer, sino ir a la casita de maíz tan pronto como descansara un poco. Ha sido un día terrible, un día perfectamente terrible, dijo Shatter para sí mismo, mientras se acurrucaba en la cama para pasar la noche. Me preguntó qué tiempo llevaba Roughleg sentado en esa valla esta mañana. Pero Sammy no se lo preguntó, él sabía. Capítulo 23. Shatter realiza un último plan. Cada vez que Shatter, la ardilla roja, se consideraba más inteligente que Sammy Arrendajo, descubría que no era tan inteligente como creía, y eso siempre lo hacía sentir mortificado. Simplemente no podía admitir ni siquiera a sí mismo que Sammy era el más listo. Y sin embargo, cada día traía maíz para Sammy de la casita de maíz del granjero, cada vez que se lo pedía. Y corría el riesgo de ser visto por el chico del granjero Brown. Todo porque no había podido pensar en alguna forma de burlar a Sammy. Una vez más, después de haber escapado del viejo Roughleg el halcón, había intentado ir a su almacén al borde del campo de maíz, pero había encontrado a Roughleg de guardia y se regresó. Por la forma en que Sammy Arrendajo había sonreído cuando vio a Shatter regresar, todo este tiempo, Sammy Arrendajo se estaba divirtiendo mucho con los problemas de Shatter. Cada vez que Shatter pensaba en un plan para burlar a Sammy, se daba cuenta de que Sammy ya había pensado en ello y de que el plan era bastante inútil. Verás, Sammy solía pasar gran parte de su tiempo cuando estaba solo en el bosque verde, fingiendo que estaba en la misma situación que Shatter, y luego tratando de encontrar una salida. Entonces, Shatter nunca pudo pensar en un plan en el que Sammy todavía no había pensado, y sin embargo, había una forma de engañar a Sammy para que no se divirtiera. No era por el maíz. Realmente se divertía de ver a Shatter tan preocupado, y eso a Sammy le importaba más que sobre todas las cosas. Sammy había pensado en ello casi de inmediato, y le pareció que Shatter era muy poco inteligente para no pensar en eso también.
Lo pensaré algún día, y no veo ninguna manera de alterar un plan tan simple, dijo Sammy para sí mismo, y luego se dedicó a estudiar una nueva forma de atormentar a Shatter. Y finalmente Shatter pensó en ello. Era un plan tan simple. Probablemente era por eso que no había pensado en eso antes. Todo lo que tenía que hacer era ir a la casita de maíz del granjero Brown al romper el día, antes de que en la casa del granjero Brown estuviera alguien despierto. Tal como lo había estado haciendo, solo hacía 2 o 3 viajes y almacenaba mucho maíz en un escondite seguro en el viejo muro de piedra. Luego, cuando Sammy Arrendajo exija maíz, podría obtenerlo sin problemas ni peligros. Lo intentó y funcionó espléndidamente. Sammy Arrendajo obtuvo su maíz, pero no lo disfrutó mucho. Se divertía más por ver a Shatter en problemas que por el maíz. Así que después de 2 o 3 mañanas, Sammy no subió al viejo huerto y Shatter se rió entre dientes mientras almacenaba el maíz, no en un solo lugar, sino en varios lugares. Ahora, mientras Sammy Arrendajo parecía haberse cansado del maíz, no, en realidad no, estaba pensando mucho. No quería dejar a Shatter así nomás. Acababa de pensar en alguna forma de alterar el plan de Shatter. Fue Reedy Zorro quien finalmente le dio la idea. Vio a Reedy trotando por el pequeño sendero a través del bosque verde, y enseguida se le ocurrió la idea. Le diría a Reedy dónde Shatter estaba almacenando el maíz en la vieja pared de piedra, y Reedy se escondería cerca. Por supuesto que no quiero que Reedy atrape a Shatter, pero puedo evitarlo advirtiéndole justo a tiempo. Pero estará tan asustado que no se atreverá a ir a ese lugar para comer maíz de nuevo. Así que me apresuro. Tendré que ir a la casa de maíz para eso, pensó Sammy, y se apresuró a decirle a Reedy Zorro sobre el lugar a mitad de camino a lo largo del viejo muro de piedra, donde Shatter había escondido su maíz. Capítulo 24. Shatter se ríe de lo sucedido. Sammy Arrendajo no había ido al viejo huerto durante varios días, y Shatter, la ardilla roja, comenzaba a preguntarse si Sammy se había cansado del maíz. Pero Shatter había aprendido que siempre es mejor estar preparado, así que todas las mañanas, cuando visitaba la casita de maíz del granjero Brown, traía un generoso suministro al viejo huerto y lo escondía en varios lugares. Lugares secretos en diferentes partes del muro de piedra y algunos en un cierto hueco en un viejo manzano. Shatter no podía creer que Sammy hubiera renunciado a toda esperanza de darle problemas. Por lo tanto, quería estar preparado. Entonces, cuando Sammy apareció temprano una mañana, Shatter no estaba para nada sorprendido. Fingió estar contento de ver a Sammy. De hecho, estaba casi contento. Verás, Sammy había demostrado muchas veces que su ingenio era más agudo que el de Shatter, y Shatter quería vengarse. Había una chispa de malicia en los ojos de Sammy. Shatter lo vio de inmediato y supuso que Sammy tenía algún plan nuevo bajo esa gordura. «Buenos días, Sammy Arrendajo», dijo Shatter, fingiendo ser cortés. «Comencé a pensar que estabas cansado del maíz. Tengo un buen maíz listo para ti, lo mejor que pude encontrar en la casita de maíz del granjero Brown. ¿Tendrás hambre esta mañana?» Creo que comeré hoy», respondió Sammy, también pretendiendo ser muy educado. «Es muy amable de tu parte elegir el mejor maíz para mí, y solo pensarlo me da hambre. Creo que me gustaría algo en este mismo momento». Mientras hablaba, giró la cabeza para ocultar una sonrisa, porque pensó: por supuesto Shatter irá directamente a ese escondite en la pared de piedra, y luego veremos un poco de diversión. Miró apresuradamente en esa dirección,
y vio una mancha roja escondida detrás de la pared y supo que era la capa roja de Rudy Zorro. Rudy estaba escondido justo donde Sammy le había dicho que lo hiciera. Ahora, Sharer había estado pensando rápidamente. Recordó los astutos trucos que Sammy le había jugado antes y no tenía la menor duda de que Sammy había planeado otro. Por supuesto, él espera que vaya directamente a ese lugar donde sabe que le he escondido maíz. Y si él ha planeado algún problema para mí, allí estará, pensó Sharer. Creo que sacaré el maíz de uno de los escondites que él no conoce. Con eso, Sharer corrió rápidamente a lo largo de una rama del árbol en el que estaba. Saltó a otro árbol y luego a un tercero, el que era hueco en el que había puesto parte del maíz. En unos pocos minutos regresó, con las mejillas llenas. Sammy Arrendajo fingió estar muy contento, pero se lo comió como si hubiera perdido el apetito. Y realmente fue así. Verás, se estaba preguntando qué debería decirle a Rudy Zorro, a quien le había prometido la oportunidad de atrapar a Sharer. Sabía que Rudy pensaría que era uno de los trucos de Sammy. Así que sin esperar a terminar todo el maíz, Sammy cortésmente se despidió y se fue volando a la parte más profunda del bosque verde. Se rió Sharer, mientras sus ojos agudos divisaron a Rudy Zorro tratando de escabullirse sin ser visto. Es mi turno de reír. Y así, por el momento, Sharer se echó a reír por última vez. Aunque Sammy Arrendajo sabía bien que su turno volvería, tan solo sería paciente. Pero tenía otras cosas en que pensar. Verás, estaba muy interesado en las aventuras de Buster Oso. Y si también te interesan, puedes leer todo sobre ellos en otro libro dedicado por completo a las cosas que sucedieron cuando Buster se fue a vivir al Bosque Verde. Fin.